Hola, muy buenas amigos del canal. Hoy vamos a ver el taladro KR600 CRE. Es un taladro normal, de este caso de la casa Black & Decker, y la idea iba a hacerle una reparación. Ha ocurrido, y bueno, pues antes de esto pues voy a enseñaros un poco todo lo que son las averías más frecuentes que nos podemos encontrar en los taladros, así como todo lo que es el funcionamiento, paso a paso, para que veáis todas las partes del mismo y podáis ustedes poder solucionar pequeñas averías sin tener que llevarlo al servicio técnico, ¿vale? En este caso, bueno, tenía ya prácticamente, simplemente había comenzado a desmontar estos dos tornillos que son un poco más profundos, los quitamos con el manual y con este podemos ir quitando los tornillitos que tenemos. Yo en mi caso, en este caso, controlo los tornillos que son todos similares, ¿vale? En este caso todos estos tornillos, esto vendría muy bien, o puede venir muy bien y os ayuda. Es un sistema para poder trabajar y que los tornillos, aunque se los vuelque, no se pierdan, ¿vale? Entonces estos dos tornillos que tenemos aquí son también exactamente iguales. En este caso, para desmontar la máquina es preferible poner el sistema en no percusión, ¿vale? Para poder trabajar desde aquí, levantamos, y desde aquí atrás levantamos sin ningún tipo de problema, porque todo lo que tenemos aquí se nos va a quedar en la máquina, ¿vale? Aquí tenemos un tornillo, ¿vale? Que este tornillo sí lo echamos. En este caso, como hemos comentado, son todos iguales. Yo tengo la costumbre de que si hay algún tornillo que no fuese igual, por ejemplo estos dos últimos que hemos cogido, si no fuese igual al resto, pondría unos en una parte y otros los pondría separados, ¿vale? Es costumbre para que nunca pongamos un tornillo más pequeño en uno más grande y viceversa, ¿vale? En este caso lo pondríamos aquí. Vale, aquí nos encontramos este taladro es bastante antiguo, ¿vale? Lleva ya bastante tiempo conmigo, lo que sí es cierto que se le van haciendo unos mantenimientos bastante importantes cada cierto tiempo, cada poco tiempo, ¿vale? Para intentar evitar el desgaste. Sí es cierto que se puede, ya lo veremos ahora paso a paso, pero a simple vista podemos ver ya que el inducido está un poco rozado, bastante rozado, ¿vale? Pero si fijáis en las partes mecánicas, que serían tanto el piñón de ataque como la corona, se encuentran perfectamente en perfecto estado de uso, ¿vale? Ni que decir tiene que todo esto que estoy haciendo lo estamos haciendo con la máquina desenchufada, ¿vale? Es muy importante cualquier tipo de manipulación que hagamos a la máquina que sea siempre con la máquina desconectada, ¿vale? Entonces, haciendo esta salvedad, proseguimos un poco con el tema. Quiero hacerlo paso a paso y vamos a simular que tenemos un error o que tenemos un fallo. Entonces, cuando una máquina nos da un error, normalmente, digo normalmente porque es la avería más frecuente, suelen ser averías eléctricas, ¿vale? Desde que es el cable sube por aquí, aquí lleva un agarre que ahora lo veremos también, va al interruptor, del interruptor sale para las bobinas, ¿vale? La bobina y primera y secundaria, ¿vale? Van para las bobinas y para los portaescobillas. Esto lo que hace es genera una inducción, el eje inducido gira, ¿vale? Y lo que se desarrolla es una tracción, ¿vale? Y hacemos el movimiento del portabroca. Vamos a ver paso a paso cómo sería por la parte de atrás, desde el interruptor, y vamos viendo cualquier tipo de fallo. Si tenemos un fallo eléctrico, vamos a quitar esto. Por empezar por el principio, como se suele decir, esta pieza, que en muchos casos veréis máquinas que le faltan porque los han desmontado y después, bueno, pues esto tampoco hace ningún tipo de fuerza ni de efecto, y el manguito está roto, pues se lo quitamos. Este manguito es muy importante porque es la única manera que tenemos de, cuando la máquina estamos trabajando con ella, esto nos evita que cortemos el cable con el movimiento, ¿vale? Si esto no estuviera y tuviéramos el cable directamente, si fijáis, es mucho mayor el movimiento que tendríamos y acabaría partiendo muy fácilmente, ¿vale? Entonces, en este caso, hemos visto que tenemos el cable. Vamos a el interruptor. El interruptor, vamos a ver, aquí tenemos un condensador,
¿vale? Esto es un condensador que se denomina condensador antiparasitario, ¿vale? La máquina funciona perfectamente sin él. La única función que tiene es para evitar interferencia en receptores de audio y vídeo mientras lo utilizamos. Ni que decir tiene que es por normativa, porque mientras utilizamos el taladro, poca televisión y poca radio vamos a poder ver con tranquilidad. Entonces esto simplemente tenemos aquí en unos agujeros, que lo que nos facilita sería la entrada de corriente, la tendríamos aquí. Tenemos el cable azul, nos iría a tornillería, y el cable marrón nos iría también a tornillería. Para tornillería hablamos de que son dos contactos que simplemente aflojando el tornillo saldrían. Aquí, a ver si lo podemos ver un poco mejor, tendremos la salida de una fase y la salida de otra, ¿vale? Este interruptor corta en dos fases, ¿vale? En las dos líneas nos cortaría el interruptor. Una avería muy frecuente, o para ir descartando averías, cuando por ejemplo la máquina no hace nada, ¿vale? Si la máquina no hace nada, yo por ejemplo tengo un comprobador, que puede hacer cualquier tipo de tester, pero en este caso yo tengo un comprobador en el cual, poniéndolo a la función común y en ohmio, nos facilita el que podamos marcar y comprobar continuidad, ¿vale? En este caso, si la máquina, como hemos dicho, no hace nada, podemos ir comprobando línea por línea. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a comprobar el cable. Si posicionamos en el cable azul, vemos que el mismo tiene continuidad. Y si probamos en el cable marrón, que sería este de aquí, vemos que también tiene continuidad, ¿vale? En este caso, este cable hacia el interruptor iría con continuidad. Ahora vamos a ver, este cable, como hemos comentado, sale del interruptor y se dirige hacia la bobina, ¿vale? En este caso lo que tenemos que ver es lo siguiente. Este interruptor, como hemos comentado, sale por un lado desde aquí. Vamos a posicionarlo en condiciones. Iría desde aquí, iría hacia la bobina, y desde el punto que tenemos aquí, que sería el punto negro, iría como salida, en este caso iría a bobina, ¿vale? Como local también tenemos continuidad. ¿Qué pasa? Si utilizamos, por ejemplo, una salida, que no puede ser, por ejemplo, el cable rojo, ¿vale? Que es el que tenemos, pero con una entrada, ¿vale? Por ejemplo, no quiero liaros, pero por ejemplo, esto sería para comprobar directamente si nos llega corriente del interruptor, y en este caso sería este de aquí. Tendríamos también continuidad, ¿vale? Lo que hacemos es, entramos corriente, damos salida de corriente, vamos a una bobina, hace un circuito, sale, va a la otra bobina, continúa y viene la vuelta, con lo cual aquí tenemos un circuito cerrado, ¿vale? Las dos bobinas se comunican al inducido por los portaescobillas, ¿vale? En este caso ahora iremos viéndolo. Esto sería en el funcionamiento, en este caso en este interruptor, lo que tenemos un funcionamiento de un interruptor electrónico, ¿vale? Este interruptor funciona por pulsación, es como el acelerador de un coche. Conforme vamos acelerando, la máquina acelera más, y si soltamos, soltamos directamente. Y también tenemos el botón fijador, ¿vale? En el cual, si le damos y lo dejamos pulsado, el gatillo quedaría en continuo y dándole un punto más se soltaría, ¿vale? En este caso ya hemos avanzado de cable a manguito, manguito a interruptor, interruptor a zona bobinas, ¿vale? Vamos ahora a ver zona escobillas y zona movida. Yo para este caso lo que voy a hacer es desmontarle el cable. Ya como os he comentado, el cable está desenchufado, por supuesto, para darme mayor facilidad en el manejo, ¿vale? Quitamos el cable. Ya hemos visto que el cable está bueno. Imaginemos que tenemos una falla eléctrica o un fallo eléctrico. Es importante que sepáis también una cosa muy común, es que los cables, y sobre todo si lo que es el terminal, el manguito, no está bien puesto o básicamente le falta, es que los cables partan por aquí interiormente. Entonces nos da un fallo de que a veces funciona y a veces no. Entonces una fórmula de ver si este cable está deteriorado
por este punto sería coger un alicate y tirar, ¿vale? Tiramos de los dos cables y si esto estuviera cortado por aquí, nos llevaríamos el cable rápidamente y ya veríamos que lo que habría que hacer es o sanear o sustituir el mismo, ¿vale? En este caso el cable vamos a dejarlo por un ladito y después ya lo colocamos. Volvemos a la máquina. Aquí, para poder acceder a lo que sería el motor, simplemente hay que quitar dos tornillos, que lo que nos hace es separar la parte mecánica de la parte eléctrica, ¿vale? Vamos a ello. En este caso vamos a ver, no vamos a trabajar con el batería. Este caso, el tornillo también es exactamente igual que los otros y este también es exactamente igual que los otros, ¿vale? Ahora ya tenemos la posibilidad de sacar esta pieza. Lo único que hace es, una vez que va insertada, aquí trabajaría con esta palometa, ¿vale? Esta palometa simplemente es para trabajar con el percusión, con percusión o sin percusión. Ahora explicaremos la diferencia que tenemos entre la percusión de una máquina de este tipo de taladro con una máquina electroneumática, por ejemplo, ¿vale? Una vez que tenemos esto aquí, sin ningún tipo de problemas, esta pieza, que es el inversor, sale directamente. Si es importante, en este caso yo lo estoy grabando y aparte conozco muy bien la máquina. Para aquel que sea su primera vez, lo más importante es o bien grabar la secuencia o bien grabar una pequeña secuencia de cómo está el componente, para los cables, todo el tipo de cosas, para evitar después cuando pongamos la carcasa sándwich evitemos pisarla. Y también, pues, si falta cualquier pieza, cualquier tornillo, que sepamos muy bien dónde van. Este ya os digo que yo más o menos controlo esta máquina porque la he desmontado bastantes veces para hacer el mantenimiento. Entonces, en este caso, lo que hacemos es pulsar aquí. Y sí es importante también que aquí, al levantar, nos va a salir esta arandela roscada, perdón, esta arandela con rodamientos que tenemos aquí, y tenemos también un pequeño muelle, ¿vale? Que es el que nos hace la percusión. Sí es importante que tengamos una precaución de sacarlo por orden. Ponemos primero el muelle que hemos sacado. Este sería la percusión, que sí está un poco más deteriorada, ¿vale? Y aquí tendríamos este rodamiento de bolas y ya después todo esto ya es una única pieza, ¿vale? Esto sería la corona, que va con un eje roscado de media pulgada a 20 hilos, donde rosca el portabrocas, que también lleva un tornillo interior, ¿vale? Ya en otro vídeo veremos formas y maneras de quitar los portabrocas. Inclusive tengo en preparación un portabroca en oxidación para ver una fórmula extrema, y vamos a dejarlo bastantes días en óxido, en agua, para que se oxide y se haga una pieza y veamos también cómo actuar en ese caso, ¿vale? En este caso vamos a dejarlo aquí. Simplemente lo que he hecho es para que veáis que esto procede de aquí y después iría su muelle. Y aquí lo que tenemos es también una pieza, que es esta pieza, que lo que hace es bascular con estas hendiduras, bascula sobre el plato, y lo que nos hace es que esta pieza al bascular avance o retroceda. Si retrocede no tiene percusión y si avanza sí la tiene, ¿vale? También lo dejamos aquí, ¿vale? Entonces volvemos a la parte de la máquina y simplemente ahora desplazando hacia arriba tenemos para sacarle el plato, ¿vale? El plato que lo ponemos aquí. Ahora bien, antes de manipular y sacar lo que sería el inducido hacia el lateral, teniendo en cuenta que el cable rojo iría arriba y el negro sería el inversor de bobina, pues esto simplemente habría que quitarlo. Pero es muy importante acceder a las escobillas antes de sacar el inducido, porque así evitamos que se deterioren los mismos, ¿vale? Si por ejemplo vemos que los carbones están buenos, pues no hay que sustituirlos, ¿vale? No es una cosa de que cada vez que se abría la máquina los carbones o las escobillas es lo que está mal. Estos son terminales tipo espadín, ¿vale? Manualmente los sacamos sin problema. En este caso los desplazamos hacia acá y las escobillas, ¿vale? O los portaescobillas en este caso suben
hacia arriba, ¿vale? Aquí me ha saltado la escobilla, está graciosa. Como podéis ver, los carbones se han cambiado hace no mucho tiempo y ahora vemos también la importancia del carbón derecho, del carbón izquierdo. En este caso izquierdo y derecho porque los tenemos posicionados así, no es porque tengan ningún tipo de... cuando la escobilla sea nueva, pero en este caso están en uso y es importante que la escobilla que esté en uso pueda y se pueda colocar siempre en sentido en el cual estaba puesto el inducido o el colector del inducido. Si este colector de inducido, que es redondo, si esto lo ponemos así, roscará, digamos, girará perfectamente, hará su función, pero si esta escobilla, al ser cuadrada y tener 2 posiciones o 4 posiciones, la posicionamos así, no va a trabajar exactamente igual la escobilla. Entonces es importante que la mueca, ¿vale?, de la escobilla la respetemos, ¿vale?, para trabajar siempre en su función. Ya tenemos quitado los 2 portaescobillas que, como os he comentado, entraban directamente a unas piezas que tenemos aquí para fijación y son estos 2 portaescobillas, ¿vale? Ahora bien, del portaescobillas ya tenemos el motor suelto con el inducido y ya podemos tirar. Solo nos quedan 2 cables espadines atrás, que serían este de aquí y este de aquí, y ya liberamos todo lo que es el motor, ¿vale? Que se está resistiendo, vale. Ya liberamos todo lo que es la parte eléctrica, el motor, y la parte mecánica ya la tenemos desmontada. Vamos a centrar un momento en la parte del motor, inducido y bobina, ¿vale? Inducido. En este caso, como podemos ver, este inducido está marcado, ¿vale? Marcado, ¿qué significa? Que este inducido a la hora de funcionar ha estado rozando por la parte trasera. Esto puede ser debido a este casquillo que tenemos aquí, que esté deteriorado, con lo cual hace que esto no rosque bien, y también puede ser debido al rodamiento trasero. En este caso, deciros que tanto el rodamiento trasero como el delantero ya fue sustituido porque en uno de los mantenimientos previos que hicimos se le cambió, ¿vale? Esto simplemente es una goma que se le pone al rodamiento, ¿vale?, que estaría aquí, ¿vale?, para prevenir la suciedad y demás. Entonces simplemente esto es colocarlo tal como estaba, simplemente, con lo cual este sería el colector del inducido, esto sería el inducido, ¿vale? Estos son síntomas que nos van marcando cualquier tipo de posibles averías que nos vamos encontrando en el equipo. En el caso de la bobina, vamos a dejarlo aquí, limpiamos un pelín, vale. La bobina, en este caso, si la máquina, como hemos comentado, puede ser que nos dé un fallo eléctrico, es importante saber si esta bobina se encuentra en buena capacidad o buena continuidad. Entonces, como hablamos de que estos son 2 bobinados, sería un bobinado y otro bobinado, hay que ver si esto tiene continuidad. Entonces, este va con continuidad sobre este y este con continuidad sobre aquel. Si una de las bobinas, uno de los laterales fallara, habría que sustituir la bobina entera, ¿vale? Porque es muy costoso el rebobinar y demás. Sí hacer mención de que hay veces que este cable, cualquiera de las 4 patillas, esto va introducido, va flejado y a veces soldado, hay veces que se suelta. Si es simplemente esto, con lijar un pelín el terminal y trabajar o volverlo a soldar, sería suficiente, pero en este caso, este sería la bobina, ¿vale? Ahora bien, parece que tenemos aquí un caos. En el caso hipotético de que nos encontráramos cualquier tipo, en la parte, ya hablamos de la parte mecánica, nos encontráramos algún tipo de viruta o de desgaste excesivo, tanto en el piñón como en la corona, es recomendable darle también una limpieza exhaustiva, ¿vale?, con algún producto específico para tratar el quitar, para trabajar en taller, para quitar todo lo que son grasas y demás, desengrasantes, quitar todo lo que sería la grasa de la pieza y, ayudándonos de un destornillador, una espátula o algo, quitar todo el resto que podamos tener de grasa y dejar esta carcasa totalmente limpia, ¿vale? Porque si limpiamos el piñón y la corona, pero esta grasa, aunque parezca que está buena, la dejamos, los restos de viruta que han salido del piñón y la corona se van a seguir alojando aquí, con lo cual van a dañar de nuevo la corona, el piñón, o inclusive un piñón, una corona nueva, pongamos. O sea,
Es importante limpiar las dos carcasas, la de esta parte de aquí, que será la tapadera, tiene menos cantidad, pero sí es verdad que aquí tenemos bastante más, ¿vale? Entonces, como hemos comentado antes, y si volvemos o vemos que tenemos una falla eléctrica, pero no hemos dado todavía con ella, entonces sí hay que ver también el probar continuidad. Entonces, como hemos comentado, este sería el interruptor que iría a los portaescobillas y demás. Entonces, en este caso aquí, esto ya lo comprobamos antes que iba todo perfecto, y aquí tenemos este circuito que nos hace de inversor. Entonces, en este caso lo que hay que ver es también de los dos terminales que tenemos. En este caso da continuidad. En este caso no da continuidad. Y con el otro terminal sí da continuidad. Si hacemos la inversión, ahora este iría con este y este blanco iría con el otro, ¿vale? Con lo cual esto también es una forma de ver la continuidad. ¿Que aquí nos falla continuidad? Pues ya habría que ver si midiendo cada punto, ¿vale? Vamos teniendo continuidad en los diferentes cables que tenemos, y ya después tendríamos que intentar entrar en el cable, medir la resistencia, medir el interruptor y demás, para ver dónde puede venir el fallo. Pero en este caso, como hemos visto, está todo correcto, pero es una fórmula que os he querido enseñar para ir detectando de poco a poco cualquier tipo de fallo que nos pudiéramos encontrar. Vale, ahora lo que falta es montar el equipo, ¿eh? Entonces, volvemos a posicionar la herramienta tal como la teníamos. Entonces, esto va aquí. Esto, sí comentaros que los cables que veis aquí van metidos a presión, ¿vale? Esos son unos terminales de presión, en el cual es importante volverlos a meter hacia adentro. Que queremos sacar esto simplemente con una punta, con una punta fina, estos tornillos muy finitos, estos de precisión, o bien con una aguja un poquito larga, simplemente introduciéndolo en el mismo agujero, presionamos y sale, ¿vale? Simplemente así es como van estos que van a presión. Entonces, en este caso, simplemente lo metemos, el cable está estañado para que tenga más dureza y ya se queda cogido, ¿vale? Esto vamos a posicionarlo en su sitio, después ya conectaremos corriente, pero simplemente es para que vayamos posicionando. Esto va aquí y esto va a portaescobillas, ¿vale? Tenemos aquí con su inversor, va directamente en su posición y verificamos que va bien. Ahora tenemos inducido. Vamos a colocar primero la bobina no tiene postura, o sea, da igual que la pongamos a izquierda, derecha, izquierda, simplemente que tenemos que tener en cuenta que van dos arriba, dos abajo, da igual que pongamos dos arriba, dos abajo, con hacerlo no nos importe cuál sea en cada sitio, ¿vale? Bueno, vamos viendo aquí cómo vamos cogiendo los diferentes terminales, ¿vale? Para poder colocarlos en sentido inversa de las bobinas, ¿vale? Tenemos los dos terminales, ya tenemos colocado en un sentido y en otro, y ahora vamos a colocar, o quiero que veáis cómo se coloca primero la parte mecánica sobre el inducido, ¿vale? Se pondría primero el plato portaescobilla, perdón, el plato intermedio, ¿vale? Uy, la corona que no queda, ahí, vale, le ponemos un poco también la palanca de la pedal de percusión, su muelle, su arandela rodamiento, correcto, y ahora bueno, nos ayuda un poquito con la misma grasa para que se quede fija, y ahora con una única mano podemos coger todo el conjunto, ¿vale? Como estáis viendo, para que podamos posicionarlo dentro de la bobina y encajarlo en su hueco. Aquí únicamente hay que tener precaución de que no se nos suelte. Si se nos suelta, pues volvemos otra vez al principio, y que hay que dejar bien colocado el casquillo que tengo en mi mano derecha, ¿vale? Este que estoy ahora intentando girar para que nos entre en su mueca, ¿vale? Una vez que todo el conjunto entre en su sitio, simplemente será fijarlo con estos dos tornillos, como comentaba
son iguales de tamaño que los tornillos anteriores, y procederemos a fijarlo. Aquí está mi secretaria Sara, que está al tanto de todo, cogiendo algunos tornillos. Vale, entonces en este caso apretamos estos dos de aquí, ¿vale? Este y este, correcto. Aquí estos ya estarían los dos apretados, ¿vale? Y ya vemos cómo tenemos, conseguimos tener tracción. Nos queda colocar el portaescobillas izquierdo, portaescobillas derecho, que sería importante, como hemos comentado anteriormente, ver la posición de las escobillas, ya que están en uso. Si le damos un cuarto de vuelta en un sentido o en otro, digamos la forma redonda que ya teníamos cogida del mismo, del desgaste del mismo, pues haría que no trabajara de plano sobre el colector, y esto produciría mucho más chisporroteo, ¿vale? Entonces en este caso metemos la escobilla, nos asomamos un pelín, vemos a ver cómo está. En este caso no está correcta porque no se ha colocado en su forma ideal, y se le da un cuarto de vuelta para verificar que la escobilla casa directamente sobre el colector, ¿vale? Una vez posicionada, simplemente se aprieta, se introduce, en este caso sí, y la otra pues trabajamos exactamente igual, poniéndola con su forma buena, y hacia abajo colocamos directamente la escobilla con su portaescobilla. Ahora simplemente lo que hay que tener precaución es tocar los cables con mucha prudencia. El detonador simplemente es para ayudarnos, no hay que apretar fuerte porque podemos dañar algún cable, y volvemos a verificar que el giro es perfecto. Simplemente nos quedan los dos terminales superiores, ¿vale? Colocarlos, el que sería directamente de interruptor, que sería el rojo, y el de vuelta del inversor, que es el blanco. Y ahora posicionar por los laterales que tenemos preparados para ello en la máquina, para evitar que cuando coloquemos la tapadera superior podamos pisar ningún cable, que lo que haría sería cortarlo, y pues tendríamos que después que sanear y reparar, ¿vale? En el caso que ya tenemos puesto perfectamente todo, comprobamos únicamente pues el inversor. También hay que colocar el sistema de percusión antes de cerrar la herramienta. Esto simplemente es que se ha cortado antes la secuencia y ya había colocado lo que era la parte interior del interruptor. Simplemente lo muestro de nuevo para hacer hincapié en que es muy importante la colocación de lo que es el cable haciendo zigzag, para evitar que si tiramos del cable directamente este afecte a las conexiones del interruptor, ¿vale? Entonces ahora vamos a posicionar todo, digamos lo desmontamos para que podáis ver el montaje, el detalle del montaje del mismo. Estos terminales son tipo presión, ¿vale? Simplemente con un destornillador o con una aguja o una punta, introduciéndola dentro del mismo agujero, este desplaza la pieza que tiene de presión y sale. Y para colocarlo, pues simplemente empujando el cable sobre el agujero del interruptor, vuelve a ponerse en su sitio y ya se queda fijo, ¿vale? Posicionamos el interruptor en su sitio, con cuidado también de la precaución de los cables. Conectamos también el cable de corriente. Como veis, hace un serpenteo, hace un zigzag. Este zigzag es importante respetarlo, porque así, si tiramos del cable en su uso, nunca va a ir directamente sobre los tornillos que tenemos de alimentación del interruptor, ¿vale? Esto siempre iría directamente tirando de lo que sería el propio cable, ¿vale? Es una medida de seguridad que va con las dos bridas, con la brida de los dos tornillos y el manguito, ¿vale? En este caso, dejarlo todo muy bien colocado para evitarnos problemas a posteriori. Una vez que lo tenemos colocado, colocamos el manguito y procedemos a colocar la grapa. 1, 2, correcto. Atornillamos la grapa. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Vale. Y aquí atornillamos la grapa. Ok. Vale. Correcto. Vale, ahora solo nos falta coger la pieza que desplaza el percutor, ¿vale? Con la parte larga hacia la derecha, que lo que va a hacer es
trabajar sobre esta pestaña, esta palometa, esta pestaña, que lo que nos facilita es que el sistema de percusión entre o no entre. Como decía, el sistema de percusión por coronas encontradas, que sería en este caso los taladros, generamos muchísimo número de golpes de impacto, pero con poca fuerza, a diferencia de un sistema electroneumático, que sería como un sistema de un motor, de un ciclomotor que va con su camisa, su pistón, su cilindro, que generaría muy pocos golpes, muy poco impacto, pero con mucha mayor fuerza. Vale, aquí para sacar los impactos por minuto de esta máquina, pues sería la regla de multiplicar las revoluciones por los dientes que tiene el percutor y ya sacaríamos los impactos por minuto. En este caso desplazamos hacia arriba la pieza de percusión y ya perfectamente el sándwich nos debe de entrar por todos sitios sin dificultad, con lo cual indica que no estaremos pisando ningún cable, ¿vale? Ningún cable de los del interior. Ya solo nos queda amarrar nuestra herramienta para ponernos a cerrarla, todo, y después hacemos una prueba de comprobación, ¿vale? Para ver si está todo funcionando en perfecto uso. Nos quedan 2-3 tornillitos, terminamos con ellos y estamos con ustedes en un segundito. Bueno amigos, si os ha gustado simplemente darle a like y suscribirse a mi canal para estar al tanto de todo.